Hola, les saluda el profesor Cristian Tello del curso de Geometría y el día de hoy vamos a estudiar a un poliedro regular. Específicamente hablaremos del tetraedro regular. Recordar que los poliedros pueden ser irregulares o regulares. Cuando las caras son distintas será irregular, pero cuando todas las caras sean congruentes y regulares se llama precisamente así, poliedro regular. Existen solamente 5: tetraedro regular, hexaedro regular, octaedro regular, dodecaedro regular y el icosaedro regular. Entonces analicemos el caso del tetraedro regular. Este poliedro está formado por 4 triángulos equiláteros. Usted puede observar que tenemos 4 triángulos equiláteros que lo van a determinar. Así que nosotros le vamos a llamar arista a cada uno de los lados de dicho sólido. La idea es aprender a calcular cuánto mide el área, ¿no?, de la superficie, el volumen y por supuesto también la altura. Algunas consideraciones. Cuando se trabaja con sólidos regulares, la altura debe caer exactamente en el centro de la base. Ese es un criterio. Si la figura es triangular, su baricentro sería el centroide y la altura debe caer exactamente en esa posición. Recuérdenlo. Entonces, el primer cálculo sería la medida del área. Primer cálculo, área para el tetraedro regular. Bueno, como está formado por 4 triángulos equiláteros, diremos, el área del tetraedro es 4 veces el área de uno de esos triángulos equiláteros del lado A. Por lo tanto, diremos que el área resulta ser igual a 4 veces la fórmula del equilátero en función de su lado. Vendría a ser su lado o arista al cuadrado por la raíz de 3 dividido sobre 4. Así que en la operación este 4 se va a anular. Por lo tanto, ya tenemos la fórmula para el área del tetraedro regular. El área del tetraedro nos queda igual, del tetraedro regular, debe ser la arista al cuadrado multiplicado por la raíz de 3. Entonces, este sería nuestro primer teorema. Área del tetraedro regular, arista al cuadrado por la raíz de 3. Bien, ahora calculemos un elemento importante del tetraedro que es el valor de la altura. Habíamos explicado que la altura debe caer en el centroide de la base. Así que nosotros, siguiendo las medidas, la altura con la altura se cortan en el equilátero, son medianas, todas las líneas coinciden, entonces debe caer en el punto medio. Usted tiene aquí arista sobre 2 y acá también tiene arista sobre 2. Bueno, entonces, si yo tengo una altura en la base, como es equilátero, ese 60 va a dividir en la mitad, 30, 30 cada uno, y nosotros tendríamos aquí algunas medidas que ya se pueden desarrollar. Mire, si 60 grados está mirando a medios, significa que este otro cateto, aquí lo vamos a señalar, es conocido. Sería a medios, pero dividido entre raíz de 3. Entonces, él mide a sobre 2 raíz de 3. Fíjese bien en ello, ¿no? Aún no lo racionalizamos. Pero, siguiendo las leyes de la geometría del espacio, primera perpendicular, segunda perpendicular, nosotros podríamos trabajar aquí, fíjese bien, y va a salir una tercera perpendicular. Muy bien, en esta posición. Pero esta perpendicular es conocida, porque usted tiene en esta cara a medios, y esto debe ser a medios raíz de 3. Muy bien. Esto debe ser a medios multiplicado por la raíz de 3. Entonces, si nosotros queremos calcular la altura, tendríamos que aplicar el teorema de Pitágoras en ese triángulo rectángulo. Entonces, vamos a aplicar relación pitagórica para establecer el valor de la altura. Fíjese, vamos a decir altura es cateto, entonces corresponde despejar la altura al cuadrado es la hipotenusa a raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado menos el otro cateto a entre 2 raíz de 3 elevado al cuadrado.
Veamos qué resulta en la operación. La altura al cuadrado debe ser, bueno, acá si operamos sería 3/4 de la arista al cuadrado menos el cuadrado acá sale a cuadrado sobre 4 por 3 acá sería 12. Bien, vamos a hacerlo homogéneo. ¿Qué le parece? Si lo hacemos homogéneo es por 3, sería 9 a cuadrado sobre 12 menos a cuadrado sobre 12. Estaría saliendo la diferencia 8 a cuadrado sobre 12 y le podemos sacar cuarta. Si sacamos cuarta con cuarta va a quedar 2a cuadrado sobre 3. Al momento de despejar el valor de la altura quedaría así. Sacando la raíz cuadrada sería a raíz de 2 sobre raíz de 3, pero sabemos que no podemos dejar la raíz abajo. Se racionaliza por raíz de 3 por raíz de 3. Así que estamos demostrando cuál es el valor de la altura para el tetraedro regular. Y veamos cuál es el resultado. La altura debe quedar la siguiente medida. Arista raíz de 6 dividido sobre 3. Entonces, cuando tengamos ejercicios con tetraedro regular, recordar que su altura lo puede calcular directamente en función de la arista. Con arista raíz de 6 dividido entre 3. Ahora bien, si queremos calcular el volumen, ya tenemos lo necesario para hacer el cálculo. Veamos, entonces vamos por el cálculo del volumen. Bueno, si queremos encontrar el volumen, podemos notar que el tetraedro regular tiene una forma piramidal, ¿no? Con una base triangular. Entonces, para figuras de forma piramidal, el volumen se calcula así. 1/3 del área de su base, del área de base, multiplicado por la altura. ¿Está bien? Entonces ya tenemos todo para hacer el cálculo. Veamos, volumen para el caso del tetraedro regular. Sería así, 1/3. Teniendo en cuenta que la base es un triángulo equilátero del lado A. Entonces le corresponde lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Pero debe ir multiplicado por la altura. Y ese cálculo ya lo hemos hecho. Es arista raíz de 6 sobre 3. Efectuemos. ¿Y qué valor vamos a obtener? Bueno, según la operación tenemos lo siguiente. Raíz de 3 con raíz de 3 va a salir 3. Se cancela con un 3, pero todavía queda raíz de 2. Por lo tanto, vamos a plantear que el volumen del tetraedro regular nos da el siguiente resultado. Tenemos a cuadrado por a, la arista elevada al cubo. Arriba aparece la raíz cuadrada de 2, pero dividido sobre 3 por 4, 12. Ese es nuestro formulario referente al volumen. Entonces ahora ya sabemos que en el tetraedro regular hemos aprendido que el área se puede calcular como arista cuadrado por raíz de 3. Su altura, arista por raíz de 6 entre 3, mientras que el volumen resultó arista al cubo por raíz de 2 entre 12. Y bien, no se olvide de suscribirse al canal de TED Innova, tanto en YouTube como también en TikTok, en sus diversas redes sociales. Active la campanita, denos un like y por supuesto, comente para saber qué tema quisiera usted estudiar. Continuemos con el estudio del tetraedro regular y veamos algunos teoremas asociados. Por ejemplo, quisiéramos saber cuánto mide el ángulo diedro entre dos caras de un tetraedro regular. Entonces, el diedro sabemos por teoría que se va a formar si elegimos esta cara frontal con la base como ejemplo. Entonces, una perpendicular sobre la línea en común, por acá viene la altura, primera y segunda perpendicular. Sabemos que la secuencia en el espacio nos va a dar una tercera perpendicular en esta posición. Por lo tanto, el diedro entre dos caras, ¿no es cierto?, de un tetraedro estaría ubicado en esta posición. Pero habíamos dicho que si es tetraedro regular, la altura debe caer exactamente en el centroide de la base.
y como es el baricentro para un triángulo o una región triangular, entonces la división de esa línea va a ir de 1 a 2, como se sabe. Entonces, si le ponemos longitud L, esto debería ser su doble, por teoría. Entonces, resulta que la altura en la base tendría una medida de 3L. Como todas las caras son congruentes, este equilátero, la altura que he trazado aquí, va a tener esa misma medida, 3 veces L. Así que el ángulo diedro entre dos caras se podría evaluar en este triángulo rectángulo porque tenemos el coseno, cateto adyacente, hipotenusa. Se va a plantear coseno de ese ángulo diedro debe ser L sobre 3L o si no el equivalente de 1/3. Por lo tanto, el ángulo diedro entre dos caras de un tetraedro regular viene a ser el arco coseno cuyo valor es 1/3. Ese ha sido nuestro primer teorema asociado al tetraedro regular. Veamos nuestro segundo teorema asociado a un tetraedro regular. Esta vez vamos a analizar qué relación existe entre la esfera inscrita, el radio de ella, con los radios de la esfera circunscrita y de la exinscrita. Veamos cómo obtener la relación entre estos tres radios. Muy bien, ya conocemos el resultado anterior. El coseno del ángulo diedro, ¿no?, entre dos caras de un tetraedro es 1/3. Así que nosotros podemos notar que aquí, trazando la altura en la base, la vamos a remarcar, el diedro que se va a formar entre ellas dos va a tener un coseno de 1/3. Bien, pero el trazo lo podemos realizar de la siguiente manera. Observe, acá está el centro de la esfera inscrita. Trazamos la perpendicular en la tangencia y ahí lo vamos a encontrar a ese radio de esfera inscrita. Muy bien, pero como esto es altura, cae a 90, tendríamos formado aquí, puede notar 90 con 90, un cuadrilátero inscriptible. Así que este ángulo lo podemos trasladar a esta posición. Ahí está. Entonces, como ya sabemos que el coseno, por teorema, sabemos que el coseno del ángulo diedro entre dos caras es 1/3, puede notar que el centro de la esfera inscrita con el de la circunscrita, por ser tetraedro regular, va a ser el mismo. Así que este sería el radio de la esfera circunscrita. Por lo tanto, el coseno viene representado por radio de la inscrita entre radio de la circunscrita. Entonces sería así, R entre R. Con ello estamos demostrando que el radio de la esfera circunscrita termina siendo el triple del radio de la esfera inscrita. Interesante este resultado. Eso nos permite decir adicionalmente lo siguiente. Si este radio salió su triple, mire aquí. Aquí tiene el R y arriba tiene entonces resultado de 3R. O sea, cuando nosotros tengamos el centro del tetraedro, ¿cómo lo divide a la altura? La altura queda dividido de 1 a 3. Sería una consecuencia de este teorema, ¿correcto? Pero también podemos encontrar la relación con el exradio, ¿no es cierto? Con el exradio. Bueno, nos vamos a seguir apoyando en el resultado del coseno 1/3. Entonces, diremos lo siguiente. Observe por aquí. Este es radio. Vamos a trazar nosotros una perpendicular acá en la tangencia de esta cara. Ahí estará ese exradio. Bueno, del centro hasta la tangencia, allí también está ese exradio. Y bueno, perpendicular con perpendicular, de hecho que estos de acá son paralelos. Así que el ángulo lo tenemos en esta posición. Y como el coseno de ese ángulo es 1/3, adyacente exradio, significa que toda la hipotenusa debe ser su triple. Planteemos nuevamente. El coseno de ese ángulo teóricamente es 1/3, pero vamos a plantear aquí cateto adyacente exradio, pero ¿qué valor tendrá la hipotenusa?
la hipotenusa sale 4R menor más el exradio. 4R menor más el exradio. Muy bien, entonces conociendo este resultado vamos a operar y evaluemos. Saldría 4R menor más el exradio igual a 3 exradios. Sigo operando. Va a tener ahora 4R menor igual a 2 exradios. Y mire el resultado, sacando mitad, demostramos que el exradio, ¿no?, o el del radio de la esfera X inscrita debe medir el doble del radio de la esfera inscrita. Por lo tanto, esto se puede resumir de la siguiente manera. Tenemos la relación para los radios de las tres esferas. El radio de la esfera inscrita es como 1. El radio de la esfera X inscrita es como 2. Y el radio de la esfera circunscrita vendría a ser como 3. Y eso es lo que hemos obtenido luego del análisis de esta figura muy interesante. Pero todavía tenemos más por estudiar en el tetraedro regular. Así que no olvide de suscribirse al canal de TeraInnova y active la campanita y denos un like para que usted nos pueda comentar y saber qué temas desea estudiar.